Hoy vamos a conversar sobre una de las enfermedades coronarias más frecuentes. Como siempre le digo, soy Mayra, su doctora de confianza, y trataremos específicamente de la angina de pecho, sus síntomas, clasificación y exámenes necesarios para confirmar el diagnóstico. La angina de pecho es un tipo de dolor en el pecho causado por una reducción del flujo sanguíneo al corazón. Generalmente se reduce el flujo sanguíneo al corazón, como ya vimos en el programa anterior, ya sea por la presencia de una obstrucción por una placa de ateroma inestable o por vasoespasmo de la arteria coronaria. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, se caracteriza porque se presenta como un dolor de tipo opresivo, retroesternal, de mayor o menor intensidad, que dura alrededor de 5 a 10 minutos, que se irradia generalmente al hombro izquierdo, otras veces se irradia por la cara interna del brazo izquierdo hasta el cuarto y quinto dedo de esa mano, a la región mandibular o a la región de la espalda. Esta enfermedad también tiene una irradiación menos frecuente. Este tipo de dolor anginoso a veces se irradia hacia el hombro derecho, que es la llamada irradiación contralateral de Lippmann y que hay que tenerla en cuenta. Se acompaña además de manifestaciones neurovegetativas como son sudoración, frialdad, sensación de desmayo, fatiga, sensación de muerte inminente, en ocasiones náuseas o vómitos. Hay también eructos frecuentes que confunden al enfermo con un trastorno digestivo y no con un dolor de tipo angiloso. En cualquiera de los casos, les decía que dura generalmente entre 5 a 10 minutos. Desde el punto de vista de la clasificación, existen diferentes formas de clasificar a la angina de pecho, en dependencia de la causa que la produce y en dependencia de cómo se presentan los síntomas. En relación con la clasificación, pues la angina de pecho puede ser una angina de esfuerzo o angina de reposo y puede ser angina estable o angina inestable. La angina de esfuerzo es aquella que, como su nombre le indica, se produce ante un esfuerzo físico o alguna situación que aumente la demanda de sangre del corazón, y la angina de reposo se produce sin necesidad de esfuerzo físico, es decir, al reposo. La angina estable es aquella angina que es el tipo más común de angina de pecho, suele presentarse durante la actividad física o el esfuerzo y desaparece con el reposo o el medicamento indicado para el tratamiento de su angina. El dolor por lo general es similar a los episodios anteriores de dolor en el pecho, es decir, se mantiene con similares características, siempre se presenta el mismo esfuerzo, con la misma intensidad, se alivia de la misma manera. El dolor en el pecho suele durar poco tiempo, generalmente alrededor de 5 minutos e incluso menos. La angina inestable de pecho, que es una emergencia médica, esta angina inestable es poco predecible y se produce generalmente en reposo, o el dolor empeora y se produce con menos esfuerzo. La angina inestable de pecho suele ser grave, dura más tiempo que la angina estable y tal vez pueda extenderse hasta 20 minutos o más. El dolor no desaparece con el reposo o el descanso, ni con los medicamentos habituales para la angina de pecho. Si el flujo sanguíneo al corazón no mejora en poco tiempo, no recibe suficiente oxígeno, puede llevar a un infarto cardíaco. Por supuesto, la angina inestable de pecho es peligrosa y debe tratarse como una urgencia. La angina variante o angina de Prinzmetal es el tipo de angina de pecho donde no se produce una obstrucción de las arterias coronarias, sino que es causada por el vasoespasmo en las arterias del corazón. El espasmo pues reduce el flujo sanguíneo de manera temporal, y que el principal síntoma de este tipo de angina es, por supuesto, el dolor intenso en el pecho. Suele producirse generalmente de manera cíclica, normalmente cuando el paciente está en reposo, sobre todo en las noches. Es posible que el dolor se alivie parcialmente con los medicamentos, y un elemento importante de este tipo de angina es que cuando se realiza un electrocardiograma en el momento que el paciente presenta dolor en el pecho, pueden observarse cambios isquémicos que desaparecen una vez que cesa el dolor. Esta es la llamada angina variante o de Prinzmetal. Está la angina refractaria de pecho, que son los episodios de angina de pecho, son más frecuentes a pesar de una combinación de medicamentos y cambios en el estilo de vida. Por supuesto, a medida que la angina de pecho se va presentando a menores esfuerzos, dura más tiempo, se alivia menos con el uso de nitroglicerina
o con el reposo, por supuesto, el estado de los vasos coronarios indica que es mayor en cuanto a obstrucción o la posibilidad del vasoespasmo coronario, que es el otro elemento que contribuye a la disminución del flujo sanguíneo al corazón. Ahora, la Sociedad Cardiovascular Canadiense ha clasificado la angina de pecho en varios grados, en dependencia de la funcionabilidad, es decir, una clasificación más basado en lo funcional. El grado 1, el paciente no tiene dolor cuando hace la actividad física habitual como caminar o subir la escalera. La angina se produce entonces cuando hay un esfuerzo más intenso, cuando es rápido o prolongado, es que se produce el dolor. Esa es la angina de pecho grado 1. La angina de pecho grado 2, hay una limitación habitual de la actividad física al caminar, al subir las escaleras, a caminar cuesta arriba o a caminar unas escaleras después de ingerir alimentos o durante el frío, el viento o el estrés emocional, o solo durante unas horas, pocas horas después de despertar, ya el paciente puede presentar dolor. Caminar más de 2 manzanas en un terreno llano y subir más de un tramo de escalera a un ritmo normal y en condiciones normales le provoca dolor. Esta es la angina grado 2. El grado 3, hay una marcada limitación de la actividad física habitual. Caminar 1 o 2 manzanas en un terreno llano y subir un tramo de escaleras en condiciones normales y a un ritmo normal le produce dolor al enfermo. Y la angina grado 4, donde el paciente tiene una gran incapacidad para realizar cualquier actividad física sin que logre tener dolor en el pecho y que se puede presentar incluso al reposo. Este grado 4 incluso a su vez se ha subdividido en 4 grados en dependencia de la respuesta al tratamiento una vez ingresado el paciente o admitido el paciente en el hospital. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico de la angina? Como medicina siempre les digo, el diagnóstico en primer lugar se basa en el interrogatorio adecuado y en el examen físico. En el interrogatorio, en cualquiera de las enfermedades cardiovasculares, hay que buscar bien antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, como expresamos en el programa anterior, y al examen físico cualquier indicio que indique factores de riesgo, hipercolesterolemia, soplos cardíacos a la ocultación, arritmias a la ocultación del aparato cardiovascular. Es decir, que se precisa un examen físico minucioso y un interrogatorio detallado. Ya una vez que usted sospecha que el paciente pueda tener una angina de pecho, usted indica un grupo de exámenes complementarios para confirmar la sospecha diagnóstica que usted tenía. ¿Cuáles son algunos de estos exámenes complementarios? Bueno, está el electrocardiograma. El electrocardiograma es un examen inocuo, que no es doloroso, donde se puede observar un electrocardiograma normal. Generalmente cuando hay una angina, que en el momento que no hay dolor, el electrocardiograma es normal, pero puede observarse arritmia, puede observarse señales de una isquemia antigua que tal vez haya pasado inadvertida para el paciente, o cualquier otra alteración eléctrica que desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas el paciente no las refiera. También se puede hacer radiografía de tórax y radiografía de tórax a distancia tele. En el rayo X de tórax normal posterior anterior se puede observar si hay manifestaciones de congestión pulmonar o alguna otra afección en el tórax o en los pulmones que puedan ser causa del dolor torácico que no sea una angina de pecho. Se hace una radiografía a distancia tele donde se puede observar el tamaño del corazón, si hay agrandamiento o no de la silueta cardíaca. Se hacen exámenes de sangre porque hay algunas proteínas cardíacas que se filtran lentamente a la sangre después que hay un daño cardíaco, que es en el caso de las enzimas cardíacas que están aumentadas, muy aumentadas, sobre todo en el infarto cardíaco. En la angina de pecho se dice que generalmente no aumentan más de la mitad de su valor normal, pero hay que realizarla y que generalmente aumentan alrededor de las 4 horas de iniciado el episodio cardiovascular. Por lo tanto, no se realiza una sola determinación enzimática o en un solo momento, sino que se realizan de manera evolutiva durante varias horas. La prueba de esfuerzo o ejercicio que están indicadas en los momentos en que el paciente no está en crisis, por supuesto, que se puede realizar una prueba de esfuerzo
comúnmente se hace a través del caminar en una cinta o estera o pedalear en una bicicleta fija, incluso mientras se revisa el corazón, es decir, mientras se hace un electrocardiograma durante esta actividad física. La ecocardiografía, que es muy útil en las enfermedades coronarias y cardiovasculares en sentido general. Estas imágenes ecocardiográficas pueden mostrar la forma en que fluye la sangre a través del corazón, pueden mostrar si existe alguna alteración de las válvulas cardíacas, se determina el valor o el porciento de la fracción de eyección, si hay aumento del grosor de la pared del ventrículo, si existe una zona de hipoquinesia o aquinesia, es decir, una zona que no se mueve o se mueve poco en alguna de las paredes del corazón o en el tabique eh, interventricular del corazón, y es muy útil, además de ser inocua en las enfermedades coronarias. Está la prueba de esfuerzo nuclear. Una prueba de esfuerzo nuclear pues mide el flujo sanguíneo del músculo cardíaco en reposo y durante el esfuerzo. Es similar a una prueba de esfuerzo de rutina, aunque durante esta prueba de esfuerzo nuclear pues se inyecta un material radioactivo en la sangre y con un escáner especial se muestra el desplazamiento de ese marcador que fue inyectado por vía endovenosa y permite observar las arterias cardíacas que tienen esa pequeña cantidad del marcador que fue inyectado, y se observa si hay un flujo deficiente de sangre a través de las arterias coronarias. Está también la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética del corazón, que esta prueba generan imágenes del corazón donde también se emplea, en el caso de la tomografía computarizada, se emplean radiaciones. La resonancia magnética es un campo magnético y ondas de radio para generar imágenes del corazón y pueden ayudar a mostrar, cualquiera de ellas, la gravedad del daño cardíaco. No están indicadas en todos los casos. Hay pacientes que tienen indicación precisa de estas, sobre todo cuando no se pueden hacer otro tipo de investigaciones. La angiografía coronaria es un estudio eh, usando imágenes radiográficas para revisar el interior de los vasos sanguíneos, donde también se inyecta un contraste a través de vasos sanguíneos que dibujan todo el árbol coronario y se puede observar si hay una o ambas arterias coronarias afectadas o cuáles son las ramas de las arterias coronarias que están afectadas. Hasta aquí lo que quería conversar con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de gran utilidad. Como siempre le digo, la información es la base de la prevención y de la adherencia al tratamiento. En el próximo programa estaremos abordando el tratamiento como tal, farmacológico y no farmacológico, porque la angina de pecho, al igual que el infarto cardíaco, tienen algunas formas de tratamiento que son las llamadas terapias intervencionistas, porque se realizan procederes que no están, es decir, que no son solo a través de medicamentos por vía oral, y lo estaremos viendo en el próximo programa. Si desean, se pueden suscribir al canal, dejar un me gusta si les gustó el contenido, un comentario o una pregunta. Muchas gracias.